Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor porque nuevamente esta semana continuamos con nuestros devocionales de mañana. Antes de ver la oración de Pablo y poder ver algunos aspectos que nos ayuden para orar, quiero decir cuatro cosas. Primero, el estudio de la Escritura conduce a la oración. ¿A qué me refiero? La mejor manera de orar y la oración más segura es cuando nosotros oramos la palabra del Señor, con el conocimiento de la palabra del Señor traída a nuestras oraciones. La palabra de Dios es el libro del texto para la oración. Dios habla al ser humano a través de su palabra. El ser humano habla a Dios por medio de la oración. Así como la respiración nuestra es vital para nuestro cuerpo, para el cuerpo humano, así la oración a la vida espiritual del creyente también es muy importante. Si la práctica de la oración, sin la práctica de la oración, el cristiano muere en su vida espiritual y en su comunión con Dios. Entonces, por eso es importante la oración y especialmente tener el contenido de la palabra de Dios en ella. Lo segundo que quiero decir también, que nos ayude para nuestro tiempo de oración, es que la oración debe ser nuestra primera prioridad o ocupación temprano en la mañana. Temprano en la mañana. El Señor dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17. Jesús tenía la costumbre de orar bien temprano en la mañana antes de comenzar un día de mucho trabajo y desafíos. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35 nos recuerda que muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, dice, Jesús se levantó y se fue al lugar solitario, donde se puso a orar. Aparentemente no fue un hecho accidental, sino era su práctica diaria. Y hay otros versos de la Biblia que nos ayudan a entender lo estratégico y lo importante de orar en la mañana. Salmo 5, del 1 al 3, Isaías 54, Isaías 26, 9, Salmo 59, 16 y 17 y el Salmo 63, 1 y 3. Ahí habla y pone la oración de mañana. Lo tercero que quiero decir también, la oración debe ser nuestra prioridad. Necesitamos orar. Separar un tiempo para orar cada día, eso también es clave. Separar es decir, yo separo con una intención responsable de respetar ese tiempo que yo he separado para orar y practicar la oración de mañana. Para Pablo la oración era importante. En Efesios vemos el testimonio de un hombre que ora. Y en Efesios nos da también, de alguna manera, nos revela la vida de oración del apóstol Pablo. Era un hombre que oraba. Y lo cuarto que quiero decir es que la oración que practicaba regularmente Pablo era la oración de intercesión. Pablo no era egoísta. No solo oraba por sus necesidades y sus problemas, oraba por los demás, oraba por la iglesia. Era un hombre que oraba mucho por la iglesia para que el propósito eterno de Dios Padre en Cristo se cumpliese y se llevase a cabo en la iglesia. Entonces, practicaba mucho la intercesión y él le daba mucho valor ya a su ministerio, la oración de intercesión. Y él oraba por los hombres que le tenían buena, pero también oraba por los hombres que le tenían mala. Pero cuando terminaba de orar, su corazón cambiaba hacia esos hombres que le tenían mal. Así que él oraba por todo, y él oraba por todo el mundo.
y oraba por todas las personas. Así que eso es importante que nosotros lo podamos también decir ya en nuestro primer devocional. ¿Ya? Usar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Segundo, la oración debe ser nuestra primera prioridad temprano en la mañana. Tercero, la oración, ¿no es cierto? Separar un tiempo para orar cada día, ese otro aspecto. Y cuarto, la oración de intercesión es muy importante que también nosotros la practiquemos en este tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a nuestra oración. Como el tiempo corre y para que suba este video a nuestro WhatsApp, vamos rápidamente a entender algo, ¿cierto? En la vida de oración del apóstol Pablo, ¿cierto? Sobre todo esa segunda oración que esta semana la vamos a ver, y quiero que ustedes vayan ahí a la palabra, Efesios capítulo 3, y hay algo importante aquí. En el capítulo 3 dice el verso 1, 3:1, dice: por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Empieza a orar. Dice, por esta causa. Cambiemos la palabra causa por razón. Por esta razón, dice. Por esta razón. Pero resulta que después en el 3.14 dice, vuelve a decir, por esta causa, por esta razón, doblo mis rodillas y empiezo a orar. Como que hace un paréntesis. El 3.1, ahí como que está orando, pero después del verso 3 al verso 13, hace como un paréntesis y empieza a recordar su llamado. Empieza a recordar de cómo Dios lo llamó, ¿cierto? Y también con la responsabilidad de revelar el propósito eterno de Dios. Y hace un paréntesis en su oración y empieza a recordar y traer a la memoria su llamado. ¿Ya? El llamado a su vida de parte del Señor y el llamado también a la tarea que tenía que realizar. Y después retoma. Y dice en el 3.14, dice, por esta causa, o sea, por esta razón, ya lo que estaba diciendo anteriormente, por el peso de la responsabilidad que tenía y del llamado de Dios para servir a Dios, ya, y poder también ayudar a la iglesia, Entonces, frente a esa responsabilidad del llamado y de lo que venía diciendo anteriormente, él retoma la oración que comenzó en el 3.1 y la retoma en el 3.14 y dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta razón. Ahora, en la oración del 14 al 21 hay 3 ideas centrales. Habla del poder. Pide al Señor que fortalezca a los hermanos de la iglesia. Segundo, pide nuevamente que el Señor le abra el entendimiento para que comprendan el amor de Cristo, lo puedan comprender, lo puedan entender. Y tercero, hay una doxología al final, en los versos 20-21, una doxología. La doxología significa palabras de gloria, palabras de alabanza. Palabras de alabanza. Y él termina la oración con palabras de alabanza, el cual también a nosotros nos hace bien que nuestra oración al final terminemos alabando y bendiciendo al Señor. Entonces, ahí está el poder, la petición para el poder, ya para que sean fortalecidos. Segundo, ¿cierto? El entendimiento, para que comprendan el amor de Cristo. Y tercero, la doxología, la palabra de alabanza. Esa es más o menos la estructura de la oración. Entonces, yo quiero, como el tiempo corre un poquitito, quiero solamente fijar el verso 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en los cielos y también en la tierra. Esta es la segunda oración del apóstol que hace en esta epístola. Por esta causa, dice, para que la revelación que Pablo ha compartido en los capítulos anteriores, se realiza en la iglesia de Éfeso. Todo lo anterior que Pablo viene diciendo, incluso su llamado, también dice, por todas estas razones, por esta causa, ya yo doblo mi rodilla, para que a iglesia de Éfeso se pudiera realizar la revelación, lo que ellos sabían de la revelación de la palabra y el plan de Dios en ello. ¿Ya? Y por eso se entrega a la oración y dice, doblo mi rodilla. Cuando dice doblo mi rodilla, el ponerse de rodillas, amados, amadas, tiene varios significados. En primer lugar, es señal de humildad.
es señal de humildad. Segundo, posición de ruego. Posición de ruego. Tercero, es una señal de respeto. Una señal de respeto. Cuarto, posición de sumisión ante el Señor. Quinto, también es una postura de adoración, de inclinarse, de adorar al Señor, de postrarse ante la presencia del Señor. Y número 6, demuestra intensidad en la oración. Intensidad en la oración. Por supuesto, lo importante no es la postura exterior, sino la interior. Pero lo interior se expresa naturalmente por una postura exterior. Es importante entonces, primero la postura interior para reflejarla después con la postura exterior, que son doblar las rodillas. Y Pablo dobla las rodillas, dobla las rodillas. Dice también los primeros versos, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Cristo es el camino vivo para acercarnos al Padre. Con su muerte rompió el velo y ahora tenemos libre acceso al Padre. Y termina diciendo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La Iglesia Universal tiene solo un Padre y solo un nombre, que ese nombre es universal, no tiene el poder y la autoridad para que nosotros podamos orar. La Iglesia recibe su identidad del Padre y por el nombre que nos ha sido revelado por el Hijo. ¿Ya? Y esa es lo importante de esta oración, que comienza teniendo claro, ¿ya? Y por eso después esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, ante el Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Oremos al Padre usando el nombre que Jesús nos reveló, que es el nombre precisamente de Jesús. Que Dios les bendiga este día y que tengan un hermoso tiempo devocional. Bendiciones, hermanos, hermanas. Amén.